Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Oh, tú me puedes oír. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Ani Vázquez. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Él es santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Solo tú, Señor, eres santo. Y nosotros te adoramos, te exaltamos al único Dios, al Rey de Reyes, al Señor, a Jesús, al Cordero de Dios. Aleluya, tú eres santo.
te adoramos en esta hora, hermanos. Un Dios poderoso que tiene el control de tu vida. Santo, santo, santo. Dios que está aquí en medio, que no estás solo. Adoramos. Disfrute de su presencia, hermanos, en este lugar. Oh Espíritu Santo, glorifícate, muévete. Te amamos en este lugar. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Damos gracias a Dios por este privilegio de poderles acompañar nuevamente, iniciando una semana con el deseo de poderles servir y darle gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Mari también una vez más con nosotros, disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Así es, que el Señor les bendiga. Aquí estamos un día más y estamos iniciando una nueva semana por la gracia del Señor. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder acompañar un día más. Esperamos, como siempre, ser de mucha bendición para cada una de sus vidas. Le invitamos entonces para que a partir de este momento usted reporte su sintonía, nos brinde su comentario y sobre todas las cosas, Mari, que también iniciamos semana, iniciamos un nuevo legajo de peticiones. Así que le invitamos para que usted reporte también su sintonía y nos deje, porque queremos orar por usted. Así es, envíe su petición. Queremos siempre orar por cada uno de ustedes. Esperamos pues que el Señor Todopoderoso conteste sus peticiones, pero la Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros. Así que eso es lo que queremos hacer en este día. Recuerde, siempre hay peticiones, siempre hay necesidades y es muy importante ponerlas en las manos de nuestro Dios. Parte de este programa también es precisamente estar orando por las necesidades del pueblo de Dios, y usted puede hacerlo a través de dos formas. La primera es que en la red social donde usted nos está sintonizando nos deje su comentario y lógicamente el nombre de la persona por la cual vamos a estar orando. Y también la otra opción es que nos escriba un mensaje a través del WhatsApp 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Con gusto vamos a recibir esa petición de oración y vamos a estar orando precisamente por esas necesidades. Bueno, le presentamos entonces el versículo de este día basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Una vez más, le doy cita, Romanos capítulo 8, versículo número 33. Así es. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Haciendo referencia precisamente que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que todos éramos culpables ante nuestro pecado, pero quien da ese precisamente oportuno socorro o que nos libra precisamente de esa esclavitud es Dios. Por medio de su justicia, por medio de la justificación por fe, es que usted y yo obtenemos, Mari, el perdón de los pecados. Así es, la Biblia dice, justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos justificados por nuestro Dios. Realmente no tenemos cómo pagarle a nuestro Dios por su gran misericordia, su grande amor, pero mire qué bueno es nuestro Dios, que a pesar que no teníamos nada deseable, a pesar que no había algo bueno por lo que Él diría, voy a morir por esta persona, voy a justificarla, me voy a poner en su lugar. No teníamos nada atractivo. La Biblia dice que nuestras mejores justicias eran como trapos de inmundicia, pero imagínense qué grande es la misericordia de Dios, que Él nos justificó por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso le recordamos entonces el versículo de este día. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Basado, Mari, en Romanos capítulo 8, versículo 33. Gracias por estar con nosotros. Ese es el versículo de este día. Le invitamos para que usted esté pendiente siempre de la red social, siempre en cada una de las redes sociales donde estamos transmitiendo. Estamos también compartiendo fuera del programa estos versículos del día y también de una vez presentamos, Mari, la frase de este día. Presentamos la frase de este día. Y la frase para este día, gracias a Radio Restauración 1450 AM. Dios puede hacer todo menos fallar. Dios es Dios de lo imposible, pero lo único que sí no va a hacer
es fallarnos. Las promesas, Mari, de Dios son fieles y son verdaderas. Definitivamente nuestro Dios es fiel. Usted puede confiar plenamente en Él. Recuerde que en este mundo usted puede confiar en personas. A lo mejor usted tiene un mejor amigo, una mejor amiga, pero realmente como seres humanos que somos imperfectos. Nos fallan, podemos fallar, pero nuestro Dios, Él nunca lo hará. Él definitivamente estará fiel con cada uno de nosotros. Es que Él es fiel a cada una de sus promesas. Así que recuerden, nuestro Dios puede hacer todo en nuestra vida menos fallarnos. Desde muy temprano hemos tenido que reconocer que los compañeritos en la escuela, en el colegio, nos fallan, ¿verdad? Nos dicen vamos a jugar y tal vez para la edad sufrimos una gran decepción porque sentimos que nos fallaron, que prometieron que iban a estar con nosotros y al final no están. En un detalle tan sencillo, Mari, podemos entender de que la frase de este día, que realmente Dios nunca nos va a abandonar y nunca nos va a fallar. Así es, definitivamente. Y es que realmente desde la niñez, cuando también llegamos a la adolescencia, a la juventud, a lo mejor los jovencitos ahora en día tienen mejores y mejores amigos y mejores amigas. Pero ¿qué pasa? A veces quizás hay un secreto. No lo vayas a divulgar. Le confía a esa persona algún secreto, pero viene aquel mejor amigo o mejor amiga, viene y dice ese secreto. ¿Qué pasa? Y como jóvenes en esa etapa pues se sienten defraudados, se sienten muy mal. Y es que es una realidad. La verdad es que nosotros somos seres humanos. Como decía hace un momento, nos fallan y fallamos. Entonces es una realidad que solamente en Cristo Jesús es en quien verdaderamente nosotros debemos de confiar. Si usted no quiere que le fallen, pues confíe en nuestro Señor. Estamos transmitiendo en vivo a esta hora sabiendo de que Dios es galardonador de los que le buscan. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión, lunes 30 de agosto 2021. Hemos compartido ya la frase del día, el versículo de este día. Corresponde entonces en meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles que hemos llegado al final ya de la serie de Abraham, el padre de la fe. No se olvide que los días sábados vamos a estar estudiando el libro de Eclesiastés, un recorrido acerca de las enseñanzas que este escritor sagrado nos presenta hablando acerca de la sabiduría y esa sabiduría que se debe de ocupar bajo el sol, es decir, de la vida diaria que nosotros estamos practicando. Pero este día, sin más tardar, quiero que iniciemos a hablar acerca de una serie que he preparado con mucho amor, que tiene que ver con la vida de Pablo, Saulo, que iba camino a Damasco y que posteriormente fue convertido como el apóstol de la gentilidad. De él vamos a estar hablando en su programa Reflexión de lunes a viernes, siempre en este horario. Hoy lo iniciamos, hacemos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque tú tienes control de todas las cosas. Para ti no hay nada que sea imposible. Gracias por cada persona que tiene a bien, Señor, el poder edificarse a través del consejo de tu palabra. No dudamos que tu Espíritu Santo es el que nos guía. No dudamos que el Espíritu Santo es que nos fortalece y por eso ahora acudimos a ti para que tú, Señor, nos permitas iniciar una nueva semana, este recorrido por este estudio de tu palabra. Ayúdanos a aprender mucho de este personaje de la Escritura. Permítenos adiestrarnos más a la lectura del libro de los Hechos y que la participación, Señor, pueda ser de bendición sobre cada una de las vidas. Ayúdanos a aprender más de este personaje en esta serie de Pablo. Gracias te damos, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a iniciar entonces esta serie hablando acerca del apóstol Pablo. Quiero tener una primera aparición de cuando la Biblia registra precisamente la primera vez que aparece este personaje. Vamos entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, versículos 58, 59 y 60. Esos tres versículos vamos a leer. Dice la palabra del Señor: y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. El testimonio de Pablo. El testimonio a Pablo. Es el tema que quiero compartir. El testimonio a Pablo. En este libro de los Hechos, capítulo número 7, versículo número 58 al 60, se menciona la lapidación del primer mártir cristiano, llamado Esteban. En dicha narración se hace la primera mención del pasaje de este personaje llamado Saulo, un joven que en esta época se estuvo presente para este fatídico día donde Esteban precisamente fue lapidado. Quiero elaborar este estudio en este día a través de 3 puntos principales. El primero de ellos es las ropas de Esteban. Dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 58 del capítulo número 7. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Veamos el lugar que fue en donde fue este relato, o este detalle más bien. Los judíos no lapidaban ni ejecutaban a ningún violador de su ley dentro de las murallas de esa ciudad, sino que lo hacían fuera de las puertas de las ovejas, conocida desde la época de Sulimán como las puertas de los leones, por los 4 leones que tiene en su alto relieve. Para los cristianos es conocida como la puerta de Esteban o de San Esteban. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 12 de esta manera: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Oiga, qué interesante, padeció fuera de la puerta, haciendo referencia que a los criminales, recuerde que Cristo no fue un criminal, pero solo para completarle la ilustración, ellos no lapidaban, no crucificaban dentro de la ciudad, sino que fuera de ella, es decir, fuera de la ciudad, o como aquí lo está diciendo Hebreos, fuera de la puerta. Jesús también fue crucificado fuera de la ciudad, según una tradición evangélica desde el siglo XIV, en una cantera que está cerca de la puerta de Damasco. Jesús fue crucificado y cerca sepultado a lo que se conoce como el jardín de la tumba. Ese llamado Calvario, precisamente por su descubridor o por su historiador, tiene forma de una calavera o cráneo humano y recupera el nombre del que se le dio al lugar donde Jesús de Nazaret fue crucificado. Pero eso es parte de historia. Las tradiciones católica romana, ortodoxa griega, armenia, etíope, copta, entre otras precisamente tradiciones, identifican la crucifixión y sepultura con la iglesia del Santo Sepulcro, señalada por la primera y peregrina llamada Santa Elena en el siglo XIX. Lugares que para la época de la crucifixión de Jesucristo estaban de igual manera, fuera de la muralla de ciudad. Ahí le complemento el cuadro porque mencionan que los personajes que padecieron no eran lapidados dentro de la ciudad, sino que fuera de la ciudad. De igual manera, los creyentes somos llamados a ser probados fuera de la ciudad, como Esteban, y a padecer fuera de la puerta, como Jesucristo. Fuera del templo salimos para llevar, fuera del local de reunión salimos para llevar el vituperio. Salgamos pues a él, dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 13. Fuera del campamento, llevando su vituperio. Debemos salir, llevando el desprecio, llevando el rechazo a causa de nuestra fe cristiana, nuestra fe evangélica. Si Jesús padeció por nosotros, también nosotros debemos padecer por él. Los mártires, aquellas personas que ya se nos adelantaron precisamente como mártires, cuando la hora del martirio les llegaba, aunque estaban muy tristes por esa gran prueba humana, sabían que era una manera honrosa de testificar de su fe cristiana.
Por eso es importante que cada uno de nosotros no nos encerremos en cuatro paredes, no nos encerremos solamente en el momento del culto dominical, del culto semanal, sino que cuando salimos de ese culto, nosotros seguimos dando testimonio de que Dios es poderoso, de que Dios obra, de que Dios transforma, de que Dios cambia a las personas. La misión de la iglesia, y recuerde que nosotros somos la iglesia, la misión de la iglesia es afuera y no únicamente adentro. Es una fuerza centrífuga hacia afuera de la evangelización y las misiones, y no simplemente una fuerza centrípeta hacia adentro con el culto, oraciones, alabanza y adoración. Todo eso es muy bueno y hay que hacerlo, porque hay personas que ni eso hacen, no se congregan, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De ahí es la asignación dada por Jesús a sus seguidores. Ir, por ende, a la iglesia mediante la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga, qué interesante, que para muchos se ha transformado en la gran omisión de quédense aquí, pero el Señor no dijo quédense aquí, dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan, dijo el Señor, y hagan más discípulos míos en todas las naciones, en todos los países de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Enséñeles en obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esto lo declara Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. En Getsemaní Jesús lloró por tercera vez previo a su arresto por ser sentenciado y crucificado. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí lo cito, Hebreos capítulo 5 versículo 7. Llevar la cruz de Cristo no es vergüenza, es una gloria. De esa manera lo vieron aquellos mártires del siglo I y del siglo II. Pedro, por ejemplo, fue crucificado con la cruz invertida porque no se sintió digno de ser crucificado como su maestro. Pedro de Alejandría, obispo en la ciudad que le da su apellido, que posiblemente murió por el año 311 después de Cristo, declaró sobre la muerte del apóstol Pedro: Pedro, el primero de los apóstoles, habiendo sido expresado a menudo y arrojado a la prisión y tratado con ignominia, fue finalmente crucificado en Roma. Eusebio de Cesarea dijo de Pedro: fue crucificado con la cabeza hacia abajo, habiendo el mismo pedido sufrir así. Interesante que la profecía de Jesús acerca de la muerte de Pedro solo se refiere a una muerte como mártir y no a la muerte por crucifixión. Pedro sería conducido a la muerte y aceptaría la misma para dar testimonio glorioso acerca de Jesús. Ser crucificado con la cruz invertida era morir viendo el cielo. Oiga, qué interesante. Andrés, al igual que su hermano, precisamente Pedro, los hijos de Zebedeo, a quien trajo hasta Jesús, tuvo la gloria de la crucifixión. Él fue crucificado en una cruz en forma de X. ¿Por qué? Con los brazos y las piernas extendidas, símbolo del que abraza con los brazos del evangelio y se mueve con las piernas del evangelio. Así podría seguir dando ejemplos de aquellos mártires que ofrendaron su vida precisamente para declarar que ellos eran hijos de un gran Dios. Nosotros somos llamados a llevar espiritualmente la cruz de la negación propia. Más que llevar una cruz colgada al cuello o ponerla en una pared, nosotros debemos cargarla cada día y ser crucificados precisamente en ella juntamente con Cristo.
Jesucristo dijo estas palabras: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, cada día. Tenemos que vivir un discipulado de crucifixión. Tenemos que ser entrenados en una vida de crucifixión. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que olvidarse, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas va a perder su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla, porque yo, dijo Cristo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Aquí estoy citando palabras de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, decía el apóstol Pablo, o lo iba a decir en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Vamos al pasaje, las ropas de Esteban. Aquellas ropas estaban precisamente su manto y su túnica. Fueron arrojados a los pies del joven Saulo por los testigos manipulados en contra de aquel diácono helenizante de la iglesia judeocristiana. La mala justicia se disfraza como buena justicia para manifestar sus pretensiones de justicia. Aquellas ropas tienen un significado, y présteme bien su atención. Fueron una señal profética de martirio futuro que luego caería sobre Pablo de Tarso. Este testimonio de las ropas de Esteban, Pablo nunca lo dio, pero le aseguro que de una conversión privada con el médico Lucas compartió aquel recuerdo. Pablo no toca en ninguna de sus cartas este momento precisamente donde le dan las ropas o le avientan las ropas de este primer mártir de la iglesia. Como Lucas investigó y era el médico precisamente en investigar, años después él vio la importancia de registrarlo en este libro de los Hechos. La palabra griega para joven es neamías y puede significar un joven de entre 25 a 40 años de edad. Saulo de Tarso tendría cerca de 30 a 35 años. Probablemente nació en el año 8 de la era cristiana. En el año 2008, la Iglesia Católica Romana celebró el año paulino de los 2 milenios del nacimiento del apóstol Pablo a los gentiles. Es probable, y este es el punto, que Lucas utilice dicho término para también dejar ver la falta de madurez y de sabiduría espiritual que Saulo tenía en ese momento. Dios habla por señales proféticas. El manto de Elías sobre Eliseo fue una señal profética del llamado que Eliseo tenía de parte de Dios. Elías se fue de allí, dice la escritura en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 19, y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 yuntas de bueyes. Él iba guiando la última pareja de bueyes, la última yunta. Cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, este le puso su capa encima de Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en el lugar de él. El manto que se le cayó a Elías y lo recogió Eliseo fue otra señal profética de que Eliseo era confirmado como el sucesor de Elías. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío,
carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa, y la rasgó en dos partes. Eso lo dice el libro segundo de los Reyes, capítulo 2, versículo 12. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron al encuentro y se postraron ante él, precisamente rostro a tierra. Eso también lo declara el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo número 15. Pasarían algunos años dando cosas contra su aguijón, pero ya el Espíritu Santo lo tenía en la mira, y Jesucristo personalmente tendría que tratar con él. Por ahí andan muchos huyendo de Jesucristo, actuando como sus enemigos, aplaudiendo las malas acciones precisamente que el mundo tiene, pero Jesucristo ya les está hablando. La red del Evangelio se está abriendo para muchas personas. Tarde o temprano tendrán que venir humillados para ser salvos por nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Aquellas eran las ropas de la futura elección como apóstol. Realmente lo que Lucas está narrando es algo importante. Trajeron al joven Saulo las ropas de Esteban. Esa futura elección como apóstol y misionero para Saulo de Tarso, que vivía precisamente su presente, pero ya Jesucristo le tenía marcado su futuro, eran las ropas del martirio, que algún día con honor Saulo de Tarso llevaría como testimonio ante el verdugo romano. Lo que está recibiendo realmente Saulo es como a partir de este momento, como una dinastía, como algo que Esteban también está pasando, y va a ser un futuro mártir precisamente de la iglesia. La invocación de Esteban, porque no puedo omitirla, me llama mucho la atención, aunque la serie va precisamente en el linaje de Pablo. Quiero mencionar la invocación que Esteban hace en este libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El nombre Esteban es una tradición al castellano del nombre griego Estéfanos y significa corona, y encaja proféticamente con su testimonio como mártir precisamente. Esteban fue uno de los 7 diáconos judeo-elianistas o judíos de habla griega, seleccionados para servir a las mesas precisamente de los pobres, que está registrado en este libro de los Hechos, capítulo 6, versículo número 5. Se perfiló como profeta, predicador carismático. Esteban expresó el discurso más extenso del libro de los Hechos. No es Pedro. El discurso más extenso precisamente lo expresó precisamente este muchacho llamado Esteban, pues tiene él solo la misma extensión que los 3 discursos de Pablo de Tarso en dicho libro, que posteriormente lo vamos a estudiar. Ese discurso de Esteban menciona a Abraham, a Isaac y a Jacob, los 12 príncipes de los hebreos, a José y a la hambruna de la tierra, la salida del pueblo hebreo en Egipto por el intermedio de Moisés y el peregrinaje en el desierto. Eso demuestra cómo el Espíritu Santo lo inspiró precisamente para predicar, para mostrar una entereza a la hora de ver, de ilustrar precisamente la palabra de Dios y los profetas precisamente del Antiguo Testamento. Esteban, mientras era martirizado, tomó prestados elementos de la primera palabra y de la última palabra, oraciones que su Salvador Jesucristo expresó al Padre Celestial desde el altar del Calvario. En la primera palabra Jesús oró y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos les echaron suertes. Aquí estoy citando Lucas capítulo 23, versículo número 34. El doctor Martin Luther King Jr. escribió esa expresión: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice: la historia abunda en testimonios de esta tragedia vergonzosa hace siglos.
Un sabio llamado también Sócrates se vio obligado a beber, voy a decirlo, esta palabra, ciruta. Los hombres que exigían su muerte no eran malos, ni tenían sangre de demonios en las venas. Al contrario, eran sinceros y respetables ciudadanos de Grecia. Sostenían que Sócrates era ateo porque su concepto de Dios tenía una profundidad filosófica que iba más allá de los conceptos tradicionales. Sócrates fue inducido a la muerte no por maldad, sino por ceguera. Saulo no tenía mala intención al perseguir a los cristianos. Era un devoto sincero, consciente de la fe de Israel. Pensaba que iba por el buen camino. Perseguía a los cristianos no por falta de rectitud, sino por la falta de luz. Los cristianos que emprendieron las persecuciones infamantes y las inquisiciones vergonzosas no eran hombres malos, sino hombres equivocados. Los eclesiásticos que creían tener la misión divina de oponerse al progreso de la ciencia bajo la forma del sistema planetario de Copérnico, estoy mencionando filósofos, o de la teología de Darwin sobre la evolución, no eran malvados, sino que estaban mal informados. Por eso, las palabras de Cristo en la cruz expresan una de las tragedias más hondas y trágicas de la historia. No saben lo que hacen. Pueden tener mucho conocimiento, pueden tener mucha sabiduría, los grandes filósofos que esta vida nos ha presentado, pero se cumplen las palabras de Cristo Jesús desde el Calvario. No saben lo que hacen. Por eso Pablo dice más adelante en su carta a los Romanos, profesando ser sabios, se hacen más necios. Ahora hacen eco, continúan haciendo eco las palabras de Jesús desde el Calvario. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque esta vida nos ha dado grandes filósofos, grandes pensadores, grandes analistas, pero Dios sigue diciendo, no saben lo que hacen, porque no tienen el temor de Dios. En la séptima palabra, Jesús oró. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Lucas 23:46 lo declara. La oración del mártir Esteban, que ahora nos ocupa, judeo-elianista, fue, mientras le tiraban las piedras, Esteban estaba orando así, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigues, no les tomes en cuenta este pecado. Y con estas palabras en sus labios, murió. Hechos capítulo 7, versículo número 59 y 60. Ambas oraciones del Mesías Jesús y Esteban las hizo propias y personales. Esteban entregó al cuidado eterno del Señor Jesús, se entregó al cuidado eterno, se entregó precisamente, su vida fue una ofrenda en sacrificio vivo que descendió y ascendió. El cuidado de su alma, de su espíritu, Esteban es el promártir de los mártires cristianos, el primero que con su sangre bañaría el campo de la evangelización. Con esa sangre de los mártires se humedecieron los surcos donde se plantaba la semilla del evangelio. Este promártir, Esteban, fue apedreado a las afueras de lo que hoy se conoce como la Puerta de los Leones o la Puerta de las Ovejas, por el diseño de 4 leones, recuerde, sobre el arco superior de la entrada. En el lado precisamente está ubicada esta puerta dentro de la muralla. La tradición cristiana ortodoxa la llama la Puerta de San Esteban. Cuando se entra por la misma, se llega al estanque de Betesda, citado en los evangelios, y a la iglesia de Santa Ana en el barrio cristiano, precisamente de esta elección, de este ciudad donde estoy presentándole, se encuentran detalles interesantes, como cuáles.
se presenta a Esteban con 3 piedras, 2 piedras sobre sus hombros y una piedra sobre su cabeza, y en su mano derecha un libro y en la izquierda la palma del martirio. En la iconografía oriental se presenta con una iglesia o un incienso o un incensario precisamente en su mano. En la iglesia ortodoxa, con el monasterio en el Valle de Cedrón, cerca de la puerta de San Esteban, se venera el lugar de la lapidación de Esteban. Otra tradición religiosa que por ética no menciono, esa lapidación de Esteban fuera de la ciudad, presenta cerca de la calle que se le llama Nablus, bajo la construcción de un templo para conmemorar el evento, y en ella fue sepultada precisamente. La meta, porque le estoy mencionando toda esta historia, la meta de todo creyente es que algún día cercano o lejano pueda entregar en las manos del amado su alma. Todos tenemos que ofrendar nuestra vida, así como lo hizo Esteban. No, por supuesto, unos no van a morir lapidados, apedreados, pero es importante ofrecer nuestra vida para Dios. Esteban terminó su discurso con estas palabras, pero como Esteban tenía el poder, voy a decirlo, del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Qué tremendo lo que Esteban está viendo en los últimos momentos de su vida. El poder en Esteban específicamente tenía el poder del Espíritu Santo. Miró al cielo y vio a Dios en todo su esplendor, en todo su poder. El Espíritu Santo, el gran empoderador de la iglesia de los Hechos, fue el poder que abrió el cielo para Esteban, para así ver a Dios en todo su esplendor, en todo su poder. La visión de Esteban, al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Tuvo una visión de Jesús, el Hijo de Dios, en su estado precisamente de gloria a la derecha de Dios Padre. Es como si Jesús entronizado se hubiera levantado para recibir al mártir Esteban. El testimonio de Esteban, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en lugar de honor, no se sabe más de sí en cuanto a esa visión. Si Esteban pudo haber visto a Jesús resucitado aquí en la tierra, pero lo vio resucitado como Hijo de Hombre. Eso es el punto, porque eso es lo que está declarando. Tú y yo podemos tener una visión de los cielos abiertos, de ver la gloria de Jesús manifestada en las reuniones congregacionales, en las devociones personales, en los devocionales diarios. Ora, adora y alaba para que los cielos se abran para tu vida. Vivimos en tiempos de cielos abiertos, donde podemos entrar directamente en el trono de la gracia de Dios y recibir oportuno socorro para nuestras vidas. Perdonar es el máximo acto de amor que un creyente puede hacer. Perdonar es el sermón más elocuente que se puede predicar. El perdón produce más beneficios que lo que ofrece precisamente o él mismo pueda recibir. Perdonamos aunque seamos los ofendidos. Por eso Esteban decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonamos para ser sanados interiormente de resentimientos, de venganzas, de odio. Perdonamos para no tener una mala voluntad y malos deseos hacia el prójimo. Perdonar produce una sanación interior. Cuando alguien me ofende, ofende a Dios y se pone en la posición de pecador. Cuando yo ofendo a alguien, ofendo a Dios y me pongo en la posición de pecador. Cuando no perdono al ofensor, me pongo en la posición de pecador. Cuando el ofensor no me perdona a mí, se pone en la posición de pecador. Vale la pena perdonar. Quiero concluir diciendo lo siguiente, porque el tiempo se me acabó. El perdonar trae beneficios al que lo expresa. Se aplica al ofensor
y beneficia al ofendido. Jesús y Esteban vieron la ignorancia de aquellos que los abusaban, de aquellos que los estaban lapidando. Primero, no ofendas. Y segundo, debes aprender a perdonar. Que este primer cotejo, que esta primera aparición de este personaje llamado Saulo, en este momento, el joven Saulo, pueda hacer eco en nuestra vida bajo dos cosas. La primera de ellas es cuán importante es que nosotros sigamos dando seguimiento a la predicación. Aquellos mártires que ofrendaron su vida para poder declarar que Jesucristo es el único camino de salvación. Y que número dos, en segundo lugar, que podamos llevar siempre en alto el estandarte de la verdad. Que podamos llevar en alto siempre la predicación de la fe cristiana. Amén. Hagámoslo. Y usted verá cómo Dios va a ejercer dominio, control total en nuestra vida. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por los cuidados. Gracias porque nos das precisamente una introducción a lo que vamos a estar viendo en la vida de este personaje llamado Saulo, que posteriormente será llamado Pablo, el apóstol de la gentilidad. Ruego, Señor, que al introducirnos a esta serie de Pablo, tú precisamente nos edifiques, nos alientes, nos guíes y podamos llegar a la estatura del varón perfecto que tú deseas sobre nuestra vida, de la mujer que tú deseas moldear para poder, Señor, en este momento empoderarnos de ese reconocimiento que tú quieres darnos a la iglesia cristiana. Dios mío, ponemos este consejo en tus preciosas manos. No dudamos que muchas personas que se han debilitado en la fe cristiana, que al ver, Señor, esta lapidación de Esteban, pueda ejercer en ellos una motivación de seguir anunciando la verdad de la fe cristiana. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que clamando está por ti. Es mi corazón que anhela más de ti. Lo mejor que puedo hacer, Señor, por ti es entregarte todo mi amor. Cuando pienso lo que hiciste tú por mí, te entregaste sin ninguna condición. Hoy te ofrezco a ti